Una de las excepciones no está en la ley inicialmente, digamos, ha sido acuñada por la doctrina y por la jurisprudencia, y es aquella que se refiere a la posibilidad que tiene el deudor de seguir haciendo frente a las obligaciones que tienen una garantía real. Acá tenemos que analizar la teoría del plazo. El plazo es la posibilidad que se concierta en una obligación de poder ser diferida la satisfacción en el tiempo. Bien, ¿qué pasaría si un sujeto se encuentra, tiene una deuda con garantía real, que ha sido establecida que será satisfecha en 10 o 15 años y se presenta en concurso preventivo? Si nosotros le prohibiéramos a ese sujeto seguir pagando esa obligación, lo que resultaría es la posibilidad hacia el acreedor de poder iniciar la ejecución hipotecaria, como establece el artículo 21. Y en ese caso, la posibilidad de concurso, más que un salvamento, sería un salvavidas de plomo. Porque posiblemente él, que tenía diferido en el tiempo, como les decía, a 10 o 15 años el pago de esa obligación, de repente se le aparece exigible en su totalidad. Por eso es que la doctrina y la jurisprudencia han admitido que en ese supuesto el deudor, siguiendo el procedimiento que establece el artículo 16 en su último párrafo, pueda solicitarle al juez autorización para continuar pagando las cuotas y de ese modo evitar la caducidad de los plazos que está prevista en la contratación, con el argumento de que el plazo es a favor del acreedor en ese caso, del deudor en ese caso, y por consiguiente él podría, si sigue pagando, evitar que el acreedor haga valer las cláusulas de caducidad que le posibiliten ejecutar el bien de inmediato. Fíjense ustedes que eso difiere del escenario de la quiebra, en donde la declaración de quiebra, por la aplicación del artículo 128, importa la caducidad de todos los plazos. Aquí, en este caso, los plazos no caducan, sino que, en cierto modo, queda suspendida toda la situación creditoria del deudor a los efectos de poder determinar quiénes son los acreedores. Pero si en un caso particular el deudor pide al juez autorización y el juez le da la autorización para seguir pagando esa obligación, por supuesto, previa vista al síndico y al comité de acreedores, como les dije recién, conforme al artículo 16, última parte, del cual vamos a hablar enseguida, y él continúa pagando, el acreedor no tendrá por qué no tendrá por qué exigir el pago total de la obligación. Por supuesto que ese acreedor tendrá que pedir verificación, porque si no pide verificación, posiblemente quede fuera del plexo de acreedores, y si pasan 2 años sin pedir la verificación, se le complicaría y habría que ver si efectivamente esa creencia está prescrita o no, porque bueno, el pago también implica interrupción y reconocimiento de la deuda, pero es un tema que excede, digamos, el ámbito de lo que estamos hablando en este momento. Otra de las situaciones que se presentan, que ya las mencionamos en la clase anterior, el tema de los cheques de pago diferido. ¿Qué pasa con aquellos cheques que han sido librados por el deudor con anterioridad a la presentación del concurso, pero que deben ser presentados con posterioridad al mismo y todavía no abierto el concurso? Ya hemos dicho que si el acreedor presenta el cheque en el banco y el banco se lo paga, eso, que es un hecho del acreedor, no puede ser oponible no le puede ser oponible, y por consiguiente ese pago está bien hecho, tanto por el banco como la percepción realizada por el acreedor. La diferencia estaría si el deudor, vía medida cautelar, tutela anticipatoria, solicita al juez que disponga el no pago de esos cheques, y el juez lo dispone exigiendo la contracautela pertinente. Si el concurso se abre, en ese caso los pagos no hechos estuvo bien que no se hicieran. Si el concurso se rechaza, el acreedor tendrá la contracautela para hacer valer su derecho frustrado ante el no pago del cheque. ¿Qué pasaría con los cheques posteriores a la apertura? Esos cheques de ninguna manera deben pagarse, porque ahí sí ya los acreedores tienen que ir a pedir verificación y el cheque deben presentarlo como parte de la documentación necesaria para solicitar la verificación del crédito. Está el supuesto de las prendas de créditos. ¿En qué consiste la prenda de crédito? Bueno, significa que así como cuando uno ofrece en prenda un bien, vieron que existen 2 tipos de prenda, digamos, que nosotros conocemos: la prenda con registro y la prenda civil.
La prenda civil es aquella por la cual una persona entrega a otra una cosa a cambio de un préstamo y el día que satisfaga la obligación, la persona le va a devolver la cosa dada en garantía. Es lo que se denomina usualmente empeño. Cuando se empeña una cosa, se está realizando una prenda civil. La prenda comercial o con registro es aquella que permite que la cosa continúe en poder del deudor. Y mientras el deudor paga la obligación, no hay ningún problema, él tiene la posibilidad de usarla, de disponerla, no de disponerla, perdón, de usarla y de disponerla con el consentimiento del acreedor, pero por lo menos de usarla y someterla, digamos, a la actividad para la cual la adquirió. Supongamos, si se trata de una persona que no se dedica al comercio, pero compra un auto y le queda un saldo impago que va a garantizar con prenda sobre el auto, eso no impide que él utilice el auto. Ahora, también puede ser que eso se llama prenda con registro. Puede ser que lo que se prenden sean maquinarias y también habrá que identificar el tipo de maquinaria. O también puede ser que se realicen prendas sobre determinadas mercaderías. Entonces acá estamos en presencia de lo que sería una prenda flotante, porque lo que se compromete el deudor es a mantener una X cantidad de mercadería en su inventario, digamos. En cambio, en el otro caso son prendas fijas sobre bienes determinados. Estas mencionadas recientemente son las prendas flotantes. Bueno, también están las prendas de crédito, en donde lo que entrega el deudor al acreedor son títulos de crédito de terceros que él ha recibido. Entonces, son los denominados documentos en caución, que por ejemplo un deudor entrega a un banco en garantía de una operación de préstamo de adelanto en cuenta corriente o algo por el estilo. En ese caso, esos documentos de terceros recibidos por el acreedor y que están en su poder, por supuesto que pueden ser autoliquidados por el propio acreedor, simplemente llamando al deudor originario, al que firmó el pagaré, por ejemplo, para exigirle el pago al día del vencimiento. ¿Puede el acreedor realizar eso? Por supuesto, porque se trata de una prenda de crédito y entonces el acreedor tiene la posibilidad de autoliquidar esa prenda y por supuesto tendrá que deducir de la deuda total la parte que ha sido satisfecha por este sujeto firmante del pagaré. ¿Qué pasaría si el acreedor, cuando pide la verificación de la obligación principal, no invoca la prenda de crédito? Bueno, ese crédito quedaría como quirorafario y en ese caso el acreedor tendría que restituir la suma que ha percibido del tercero, que es el firmante del pagaré. Otro de los actos que no se encuentran prohibidos, otra de las excepciones, son los pagos de deudas por causa o título posterior a la presentación. Ya hemos dicho más de una vez que el concurso nos establece una fecha de corte y solamente van a ingresar en el proceso concursal y van a tener la carga de verificar los acreedores anteriores. Todos los acreedores posteriores a la presentación del concurso son ajenos al concurso y tienen la posibilidad de exigir el pago de las obligaciones de inmediato y en caso de que el deudor no lo haga, tendrán la posibilidad también de iniciar ejecuciones individuales o en todo caso de solicitar la quiebra de su deudor. A la par de los actos prohibidos y de los actos permitidos, hemos mencionado entonces dos, que son los actos autorizados expresamente por el juez cuando hay una obligación con garantía real de por medio. También hemos mencionado la posibilidad de aquellos actos que están en el medio tempore y ahora vamos a una tercera categoría de actos que son aquellos que están sujetos a autorización judicial. Dentro de los actos sujetos a autorización judicial, podemos decir que la ley primero en el artículo 16 hace una enumeración descriptiva de esos actos para finalmente decir todo acto que exceda la administración ordinaria y el giro del concursado. Ya dijimos recién, por ejemplo, el caso de la persona que se dedica a la comercialización de rodados. La venta de rodados es una actividad ordinaria de ese sujeto. Por supuesto que al ser un bien registrable nos vamos a encontrar con el valladar de la inhibición general de bienes que está en el registro. Para eso el tribunal tendrá que tomar algún tipo de medida para no tener que dar una autorización en cada caso, porque si aplicamos la regla general,
y si se la aplicáramos a un sujeto que no se dedica a la comercialización de rodados, sino que se dedica a otra actividad y quiere vender un auto así, necesita la autorización porque involucra la disposición de un bien registrable. También otro de los actos sujetos a autorización son aquellos que están vinculados a los contratos con prestaciones recíprocas pendientes y que están desarrolladas en el artículo 20, del cual vamos a hablar en la próxima clase. ¿Cuáles serían los supuestos que nos trae el artículo 16 en relación a los actos sujetos a autorización? Bueno, por ejemplo, la constitución de gravámenes hipotecarios o prendarios sobre bienes que no reconocen ningún gravamen real para garantizar obligaciones posteriores. En ese caso, por supuesto, el juez tendrá que analizar con detenimiento si es conveniente realizar esa autorización, dar esa autorización, porque ante el supuesto de la quiebra, ese gravamen constituido sobre el bien que antes no reconocía prenda ni hipoteca sobre el mismo, después, en el escenario de la quiebra, como les dije, sí el acreedor va a poder venir y hacer valer su derecho real y en consecuencia va a desplazar a los acreedores anteriores al concurso preventivo. La constitución de un fideicomiso, desde el momento en que la constitución de un fideicomiso es un acto a título gratuito, porque saco, aunque sea asignando la propiedad fiduciaria a un tercero, pero saco del patrimonio del deudor el bien involucrado. La transferencia de un fondo de comercio, la venta de bienes de uso, porque bueno, los bienes de uso en principio cuando se están vendiendo es para sustituirlos por otros bienes de uso de mejor calidad o más nuevos en el tiempo. Por ejemplo, cuando una empresa que se dedica al transporte de mercadería con camiones necesita ya deshacerse de los camiones más viejos y adquirir nuevos rodados para seguir prestando el mismo servicio. La venta de inmuebles ociosos, por ejemplo, la empresa en un momento determinado tuvo una época de bonanza y entonces se dedicó a invertir comprando bienes inmuebles en determinadas zonas no productivas, al solo efecto de mantener una reserva, una prenda para sus acreedores, una garantía para sus acreedores. Hoy necesita deshacerse de esos bienes por dos razones. Primero, para obtener fondos líquidos y en segundo lugar, para que esos bienes no le sigan generando gastos innecesarios que debe atender con los recursos ordinarios. En ese caso, entonces, el deudor podrá pedirle al juez de autorización para realizar esos bienes que en su momento fueron la materialización de las buenas épocas de la empresa. También podría el deudor pedirle autorización al juez para vender algún inmueble o algún rodado para pagar las deudas postconcursales por las mismas razones que hemos dicho. Bueno, como regla general, como dije recién, los actos sujetos a autorización son aquellos que exceden la actividad ordinaria de la empresa del deudor concursado. ¿Cuál es el trámite? La ley establece que previo a todo el deudor, si necesita realizar alguno de estos actos de disposición o alguno de estos actos sujetos a autorización judicial, deberá solicitarlo por escrito ante el juez. El único que puede solicitar el acto es el deudor. No podría el síndico presentarse al juez y decirle, mire, dígale al deudor que se desprenda de los bienes ociosos. O venir un acreedor y decirle, señor juez, yo vengo a solicitar que usted autorice a mi deudor a que a un acreedor postconcursal, que usted autorice a mi deudor a que me dé garantía a un inmueble para si yo le sigo prestando plata. De ninguna manera. El único que tiene el poder de iniciativa es, en ese caso, el deudor. Ahora, el deudor, una vez que lo solicita, tendrá que explicarle al juez cuáles son las razones por las cuales necesita desprenderse de ese bien, realizar ese acto de disposición. Y el juez, previo a todo, le va a dar vista al síndico y al comité de control para que emitan su opinión al respecto. Finalmente, el juez tendrá que evaluar si da o no la autorización, teniendo en cuenta dos parámetros. Por un lado, que no perjudique el interés de los acreedores. No sea que una semana antes de que vence el periodo de exclusividad, el juez autorice al deudor a desprenderse de un inmueble muy valioso
y que no ponga recaudo de ningún tipo para ver qué se hace con el dinero y finalmente a la semana declare la quiebra y ese bien haya salido del patrimonio del deudor con la autorización judicial. Entonces, que no se perjudique a los acreedores. Y segundo, y tan importante como lo anterior, es que contribuya a la continuación de las actividades del deudor. La palabra actividad es muy importante en el concurso preventivo. Si no hay actividad, es muy difícil llevar adelante un concurso preventivo, más allá de alguna doctrina que dice que aunque no haya actividad, si el patrimonio potencialmente es, digamos, tiene una actividad posible, debería lo mismo darse curso al concurso preventivo. Pero salido de esa excepción o de esa exquisitez doctrinaria, podemos decir que sin actividad es muy difícil llevar adelante un concurso preventivo. Por eso es que el deudor necesita acreditarle al juez que el acto de disposición que está solicitando está conectado necesariamente y directamente con su actividad. Señor juez, necesito desprenderme de los bienes ociosos porque quiero juntar una suma de dinero necesaria para comprar las semillas y para financiar todo el proceso de siembra con el cual voy a producir frutas o voy a producir algún tipo digamos, de hortaliza con la cual voy a pagar las deudas preconcursales. O necesito disponer de una maquinaria anterior porque quiero comprar una maquinaria más efectiva, más moderna, que tiene otra tecnología con la cual voy a poder duplicar o triplicar la producción, con la cual voy a pagar a los acreedores y en ese caso voy a lograr la reorganización y el acuerdo con los acreedores sin afectar el patrimonio que se encuentra involucrado en el concurso preventivo. Entonces, como dijimos, fundamentales: protección de los intereses de los acreedores y conveniencia para la actividad del concursado.